porque todo entra por nuestros sentidos. Si nosotros no estamos apercibidos, si no escuchamos las amonestaciones de la palabra de Dios cada vez que venimos a la iglesia, o cada vez que vamos a predicar, no escuchamos nuestra propia voz, no escuchamos el mensaje que tiene Dios para nosotros mismos, estamos perdidos. Es la exhortación de hoy, que despertemos desde este mismo instante. No importa lo que pase, pero debemos amonestar a nuestros hermanos. Si lo vemos en el error, como decía esta mañana, hay que cubrirlo. Eso no quiere decir que le vamos a tapar su pecado, sino amonestarlo a él. Cubrirlo para que nadie sepa nada, pero amonestarlo, mira, no voy a hacer esto. Así como hizo Jesús con aquella mujer. Vete y no peques más. No la discriminó ni le insultó delante del pueblo. Así debemos ser nosotros. Amonestar, ser unos atalayas, unos verdaderos atalayas. Dios nos ha puesto aquí por algo. Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros, y uno de esos propósitos es anunciar el Evangelio, es apercibir a los demás, es llamarles la atención. Si se molestan, como dicen en Barranquilla, que es donde trabajo, pero debemos cumplir la palabra de Dios. Dios les bendiga. ¿Qué tendríamos que hacer para no ser engañados? Percibir. A ver, ¿qué creen ustedes que tenemos que hacer para no ser engañados? Orar y leer la palabra de Dios. Es la única manera para no ser ¿qué? Engañados. ¿Oye, hermanito? Así que lo invito a que venga a orar con nosotros aquí. Venga. Venga, hermanito. Venga. Dice que orar, ¿para qué? Para que no seamos engañados. Así que venga, hermano. Venga a orar con nosotros aquí. Vamos a ponernos de pie. Porque no solamente los guerreros de oración, vamos a estar orando. Aún hermanos del público pasarán aquí a orar. A ver, hermanos, ¿se anima o no se anima? Vamos. Pongámonos de pie, hermanitos, para que descansemos el cuerpo otra vez, para que nos relajemos. Esta es la primera noche de 10 que un día nos va a tocar pasar el aposento alto. Llegará un tiempo, mis hermanos, óiganme bien, que nos tendremos que pasar noches y días enteros orando. Llegará un día en que no va a ser una noche de vigilia, donde vamos a ver canciones, donde vamos a ver especiales, donde vamos a ver prédicas. No vamos a ver nada de eso. Van a pasar noches, hermanos, donde tendremos que tener un encuentro personal con Dios, donde tendremos que estar a cuentas con Dios, donde vamos a estar muy afligidos y vamos a estar sin el Espíritu Santo, sin intercedor y sin nada. Así que quiero, hermanos, que miren que en esta noche las discotecas de Curazao están llenas. La gente está festejando el carnaval. Tienen desde el viernes, hermanos, viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Y ellos no están cansados. Y ellos no tienen sueño. Y sacan dinero donde ustedes se imaginan. Si tienen que dejar a sus hijos sin comer, lo van a hacer. Sí. ¿O no, Hilaria? ¿No tuviste que trabajar un poquito en estos días duros en esa cuestión? Ok. Pagan dinerales por los disfraces, mis hermanos, para un día. Y nosotros estamos cansados esta noche. Y nosotros estamos estresados ya. Y muchos tenemos sueño. Y no sé qué y no sé cuándo. ¿Sí o no? Pero las tinieblas avanzan mejor que nosotros, mis hermanos. Así que los invito a de que si ellos están gozando con Satanás en su mundo, ¿cuánto más gozo deberíamos de tener nosotros de estar en la presencia de Dios? Amén. No
oración, mis hermanos, no deberíamos de tener nada. Deberíamos de estar con un corazón dispuesto para orar y vigilar para no ser engañados. Así que, hermanito, ¿viene? ¿Viene? Bueno, hermano Vivar. Venga, hermano Vivar, antes de que se vaya. Venga, hermano Vivar. Vengo a orar para que no seamos engañados. Y para que el Señor nos siga sosteniendo, nos siga dando el espíritu dispuesto. ¿Ok? Vamos a orar. Eterno Dios que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, por darnos ese privilegio de llamarte Padre. Gracias, Señor, porque has permitido que un grupo de tus hijos estén aquí en esta noche, en esta madrugada ya, para alabarte, Señor, para glorificarte y para, Señor, hacer una reforma espiritual. Pedimos, Señor, que con el poder de tu Santo Espíritu nosotros podamos despertar, hacer una reforma, Señor, en nuestro modo de vestir, en nuestro modo de hablar, en nuestro modo de comportarnos ante los demás, en nuestro modo de nuestra vida religiosa. Que tengamos un reavivamiento, Señor, espiritual, que tengamos esa sabiduría que viene de ti para poder discernir entre lo bueno y lo malo, Señor. Que estemos atentos a los engaños de Satanás. Tú sabes, Señor, que el plan tuyo, Satanás no quiere que se haga realidad en nuestras vidas. Por eso, Señor, nos distrae. Él nos trae a la iglesia, Señor. Tú nos traes a la iglesia, pero Él nos distrae acá. En muchas cosas, en muchos afanes de la vida, en muchos trabajos, en muchas diversiones, en muchas cosas vanas, Señor, que Él nos pone para distraernos en nuestra vida espiritual. Señor, pero en esta noche te rogamos, Señor, que tú nos despiertes de ese sueño, que tú nos transformes en esta noche, que nosotros podamos estar vigilantes cada día, para que así nosotros podamos comprender lo que es bueno y lo que es malo, Señor. Te pedimos una bendición por los enfermos de tu iglesia, Señor. Por aquellos que están enfermos, pedimos sanidad, Señor. Sanidad para las familias. Sanidad, Señor, para aquel que está enfermo. Sanidad para aquel que está dolido. Alguien que está desanimado, Señor. Anímanos con el Santo Espíritu, Señor. Despiértanos para que podamos ser diligentes en estudiar tu palabra, Señor. A aquellos hermanos que no han podido venir aquí, bendícelos, Señor. Despiértalos y dale tu Santo Espíritu también, Señor, para que podamos estar firmes aunque se remuevan los cielos. Gracias una vez más, Señor, por permitirnos estar en este lugar. No es por nuestra voluntad propia, Señor, que estamos acá, sino por la voluntad de tu Santo Espíritu. Y gracias, Señor, porque hay mucha gente que está ocupada en otros quehaceres, en otras vanidades de la vida. Y gracias porque tú nos has traído en este lugar. Quédate con nosotros en el resto del servicio que queda, Señor, en el resto de la noche. Y que podamos estar despiertos y atentos a escuchar tu palabra por medio de tus siervos que has escogido para lanzar tu palabra en esta noche. Estos favores te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Con esto los dejo con la hermana Hilaria, que tiene un especial. Pueden sentarse, hermanos. ¿Cuánto ya tienes hoy? Está dormido. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Ah, pues están dormidos. No, creía que estaban dormidos. Sí. Sabemos que ahorita están las puertas y dice que Él es la puerta por la cual podemos entrar
Padre, si me puede. Es que dice, la puerta abierta está, si quieres entrar. La puerta abierta está, si quieres entrar. Nadie te lo impedirá, pues Jesús es tu libertad. Hoy, amigo, Él te espera, la puerta abierta está. Solo tienes que tocar y de inmediato se abrirá. ¿Qué espera? Ven a mí. Si cansado y cargado tú estás, te espera el Señor, y libertado para siempre quedarás. El tiempo no da más, el fin cerca está. Cristo a la puerta está. Cristo a la puerta está, y su gracia te dará. El tiempo no da más, el fin aquí está. La profecía exclama ya, Cristo a la puerta está. Todavía esa gracia, Jesucristo abierto está. Solo tienes que tocar y de inmediato se abrirá. Te espera el Señor, y libertado para siempre quedarás. Si triste hoy estás y piensa no doy más, te quiero presentar a Jesús el capitán. En la muerte ha vencido y a tu lado Él está. Llama, llama y Jesucristo te salvará. Te espera, ven a mí. Si cansado y cargado tú estás, ¿qué espera el Señor? Y libertado para siempre quedarás. Y libertado para siempre quedarás. Vamos a escuchar a Edison con una parte central. Buenos días, hermanos. Mi voz se escucha, ¿verdad? Vamos a tener una continuación casi lo que de la predicación del hermano. Hoy vamos a hablar un poquito de la mentira otra vez. Un poquito de la mentira. El título de la meditación dice si ficción o realidad. ¿Sabemos qué es ficción? Es una fantasía. Es que la ficción es un hecho o un suceso fingido. O sea,
una mentira. ¿Cierto? Y nuestro versículo de texto lo vamos a encontrar en Jeremías 23, 14 al 15. Jeremías 23, 14 al 15. Jeremías 23, 14 y 15. ¿Todo lo tenemos? La palabra del Señor dice así: y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas que cometían adulterio, andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiera de su maldad. Fueron todos como Sodoma y sus habitantes como Gomorra. Por eso así dice el Señor Todopoderoso: contra esos profetas yo le hago como comer ajenjo y beber agua de hiel, porque los profetas de Jerusalén se extendió la impiedad por todo el país. Aquí vemos cómo estos profetas lo que predicaban era ¿qué? Solamente la maldad. En vez de ellos llamar al pueblo de Israel a la conversión, lo que hacían era, o lo que hicieron fue engañarlos, llevar más bien al pecado. Entonces el Señor dice en su palabra que a estos profetas falsos lo hará comer ajenjo y hiel. Y nosotros sabemos lo que es ajenjo. Ajenjo es algo amargo. Usted se imagina que el Señor Jesús lo obliga a usted a comer esa hierba, eso amargo, no está dulce, hermanos. Por eso nosotros hoy día, como decía el hermano Otto, me llamó la atención cómo él estaba hablando de la mentira, y bueno, a mí también me toca hablar un poco de la mentira. Y tenemos que ver cómo estamos siendo engañados hoy día por los falsos profetas. Muchas veces nosotros vemos como hermanos adventistas dentro de la iglesia y de repente suben unos cargos inminentemente rápidos. ¿Pero por qué? Y esos líderes son los que más quieren más rápido, porque viven una vida de doble acción, ¿verdad? Entonces esa mentira nosotros debemos captarla inmediatamente. Pero para continuar vayamos a Proverbios 12:22. Vamos a ver con ese Proverbios 12:22. Proverbios 12:22. Dice así: el Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los hombres veraces. Cuando la palabra del Señor dice veraces, significa una persona que es ¿qué? Hermanos, exactamente, hermano Mario, una persona que sea auténtica. Eso lo hablamos también en la lección también. Debemos ser auténticos delante del Señor, porque cuando venga el juicio del Señor, vamos a pagar todas las consecuencias, todas estas mentiras que hemos vivido durante toda nuestra vida, porque el hecho de que toda nuestra vida hemos sido adventistas del séptimo día no significa que nosotros seremos salvos. No, eso no nos garantiza la salvación, hermanos. Nos garantiza la salvación en una relación con Dios, una relación que sea que por la mañana me levanto con la palabra del Señor y me acueste con ella. Y en el trabajo diario sea una relación constantemente con el Señor. Pero también nos exhorta que debemos decir la verdad constantemente. Ahora yo pregunto, ¿por qué debemos decir la verdad, hermano? Siempre. ¿Por qué? A Dios no le gusta la mentira. Pero es que vivimos una vida de falsedad. Vivimos una vida que realmente no nos convence. Muchas veces nosotros en la mañana, ¿verdad? Los sábados en la mañana, arrodillados,
leemos la Biblia, participamos en el culto aquí, en la escuela sabática, ¿verdad? Pero con una falsedad. Por ejemplo, en esta noche quiero hacer una pequeña pregunta. ¿Cómo me ven en esta noche vestido? Hermana, ¿cómo me ven esta noche vestido? Como un vigilante. La hermana me ve como un vigilante. ¿Usted cómo me ve? Como un vigilante, ¿verdad? Puede ser un vigilante, pero estoy vestido formalmente, ¿verdad? Estoy vestido decentemente. Pero ustedes ven lo que hay por dentro de mi cuerpo. La hermana dice que si me quito la camisa podría ser. Vamos a ver. Si yo me quitara la camisa, ¿ustedes podrían ver lo que hay por dentro? No. O sea, que esta chaqueta esconde algo. ¿Verdad? Estoy vestido formalmente, pero esconde algo. ¿Verdad? ¿Qué esconde? ¿Qué hay en mi vida? Estaba viviendo hasta hace un momento una vida de arreglo, ¿verdad? Me podrían visto como un vigilante, como una persona formal, pero estaba viviendo una vida engañada porque mi vida está totalmente sucia, andrajosa, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que somos como ¿qué? Como trapos de inmundicia. Muchas veces yo conozco al hermano Otto, ¿verdad? Pero lo conozco en la iglesia, lo conozco en la calle, pero no conozco su vida privada. Al igual como usted, amigo, usted no conoce mi vida privada, ¿verdad? Por fuera yo puedo estar muy, ¿verdad? Muy bonito, muy decente, pero mi vida privada, ¿cómo está mi vida privada o mi relación con Dios? ¿Será que está así, toda andrajosa? ¿Verdad? Es para reflexionar, hermanos. ¿Cómo está nuestra vida diaria con el Señor? No es lo que yo trate de aparentar en la iglesia. Es la vida personal que yo llevo con mi Dios. Es la vida que usted lleva personal con Dios, hermano. Derek, el hermano Steven, ¿verdad? ¿Cómo está una relación con Dios? Estamos engañando a la hermana Betty, pero nunca jamás engañaré al Señor. Nunca jamás. Busquemos en Juan. Apocalipsis 21:8. Y aquí sabremos por qué debemos decir la verdad. ¿Por qué debemos decir la verdad? Hermano, por favor, léalo con esa voz potente que tiene. ¿Apocalipsis cuánto? Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces vemos por qué debemos decir la verdad, hermanos. Los mentirosos no entraremos en el reino de los cielos. Cuando nosotros decimos una mentira, lo digo por experiencia. Una vez yo dije una mentira y mira que uno se siente bastante incómodo porque ando buscando la manera de que no me descubran y no es sabroso vivir así porque hay un refrán popular que dice que la mentira tiene patas cortas. En algún momento la verdad se va a saber. Por eso el Señor en su palabra nos dice que debemos ser verdaderos, no aparentar lo que no somos. Porque ¿qué nos esperará según Apocalipsis 21:8? El fuego eterno. También lo dice. Hermano, la reflexión es realmente, debe ser seria. Porque, como dijo un pastor cuando vino acá a predicar, cuando salieron de la prédica, pasó un auto y mató como a 5 personas que habían salido de la iglesia. Hasta ahí llegó ese día, ese fue el último sábado. Y nosotros, si vivimos una mentira, ¿tenemos la vida asegurada? No.
es bueno que aprendamos a vivir una vida real, veraz. Que cuando nosotros leamos la Biblia, no matarás, estudiemos, ¿qué abarca ese versículo? Cuando hablamos mal de una persona, cuando agarramos una pistola o un cuchillo y lo matamos, es la misma cosa. Lo matamos físicamente, lo matamos espiritualmente. Exactamente, con una mal mirada. Debemos siempre buscar la mejor parte de la persona. Continuemos. Vayamos a Timoteo, 1 Timoteo 4, 1 y 2 y 3. Timoteo 4, 1 Timoteo 4, 1, 2 y 3. Hermano Torquín, por favor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Amén. Aquí el versículo dice que muchos nos apartaremos del Evangelio, pero cabe destacar que la palabra del Señor dice que algunos, no somos todos, o sea que hay una esperanza, ¿verdad? Siempre y cuando vivamos en la verdad. Estuve en Venezuela hace como 3 años, estuve de vacaciones, y ahí me encontré una iglesia donde no se puede predicar de la reforma por salud. Y el mismo anciano de la iglesia se rehúsa a hablar de eso. ¿Y qué nos dice Génesis 1:29? Si lo pudiéramos leer, ahí nos dice cómo Dios nos manda el régimen pro salud, cómo debemos nosotros alimentarnos. Ahí dice que debemos alimentarnos con qué, con pescadito, con pollito. ¿Qué dice la palabra de Semana Bíblica? ¿Qué dice la palabra por en voz alta? En voz alta, léalo. Está sobre la tierra, todo árbol que lleva fruto y va a ser será vuestro alimento. Amén. Aquí vemos lo que el Señor dice que debemos alimentarnos en realidad de semillas, de frutas, porque estamos viendo que los animales están contaminados. Otro día leí un artículo donde dice que ya encontraron peces con cáncer de piel. ¿Nosotros sabemos cuál pez va a tener el cáncer? No. Indudablemente. Cierta persona me decía que trabajaba haciendo pan. No fue aquí en Venezuela, fue en otro país. Y por casualidad de la vida, cortando un huevo para echarle a la masa, se le fue un huevo podrido. Entonces ya se batió y él dice que, concha, ya no se puede perder esa masa, esa harina, porque esa es pérdida. Y lo dejó batir. Al cocinarse la masa, él se le olvidó y él comió. Después fue que se acordó lo que había hecho. Entonces vemos que cómo debemos cuidar nuestro cuerpo. A pesar de que hay muchas iglesias que se rehusan a escuchar la reforma por salud, Dios nos insta. Y por eso estamos dando aquí los domingos a la clase de salud. Es muy importantísimo, ahora todos pudiéramos venir y ver cómo debemos alimentarnos. Pero para no salirnos del tema, vamos a buscar 1 Juan 1, 6 y 7. 1 Juan 1, 6 y 7. Dice así: si decimos que estamos en comunión con Él y andamos en tinieblas, mentiremos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpiará